Yo me fui 14 días. Sí. Y en esos 14 días me encontré con una Argentina diferente. No está más Caputo, está Sandleris, un dólar que teóricamente cuando yo me fui estaba alto pero estable. Se fue a 42, cerró a 42. Después de anuncios nuevos con el Fondo Monetario Internacional, supuestamente es para que los mercados se queden en calma, ¿no? Para que la situación se normalice. Hablando del temporal, yo ya pensé que ese comentario del temporal y de la embarcación que estaba medio agujereada, que había que remendarla, ya había pasado. Pero adherencia, ¿no? Claro, yo pensé que había pasado, pero no, Duhovne volvió a hablar justamente, que bueno, que esta es una situación que nos imaginemos todos, que va en un barco y entonces la corriente empieza a ser más fuerte, entonces el barco va más fuerte. O sea, yo realmente... Cuando te fuiste la pobreza tenía un número y ahora tiene otro. Se incrementó. Claro, pero que de todas maneras vamos bien. Sí. O sea, me preocupa un poco la economía. Sí. O sea, en medio de un paro general se produce, y un presidente en Estados Unidos y en la ONU se produce la salida de del jefe, ¿no? Del central. En una situación además donde la Argentina está bastante complicada, el presidente yendo a buscar a la hija en helicóptero para irse justamente a Estados Unidos. O sea, hay un montón de cosas que en 14 días me parecieron una bolsa gigantesca de esta altura más o menos, ¿eh? Pero me gustaría también que me explicara Julián Guarino qué es lo que va a pasar. Juli, ¿cómo te va? Pablo y Abigail, te saludamos. Hola Abigail, hola Pablo, ¿cómo están? Bueno, lo primero que quiero decirte, Abigail, es que no te vayas más, quedate ahora. Porque cada vez que te vas, digo, si pasa todo eso en 15 días, te pedimos por favor que ya te quedes. Sí, te prometo nosotros. Que me quedo acá. Por favor. Duermo en el canal, no me voy nunca más. Claro. No tiene vacaciones hasta... Yo estaba pensando hasta que termine fin de 2019 por lo menos, ¿no? Digo, claro. Por lo menos, mínimo, por ahí. Mínimo. Bueno, la verdad que, a ver, es muy preocupante. Nos reímos un ratito nada más porque para tomarnos un respiro, ¿no? Pero la verdad es que la dinámica, la realidad es realmente compleja. Yo pensaba hace apenas algunos minutos, digo, bueno, ¿cómo uno puede explicar cómo está la Argentina hoy? Puntualmente, ¿qué ha pasado en el mercado financiero en las últimas 48 horas? Y la realidad es que han pasado muchísimas cosas, pero lo más importante, digamos, no ha cambiado. Uno vio cómo saltó el tipo de cambio en la Argentina, más del 120% durante este año, quizás en comparación con otros países del mundo que también sufrieron una salida de capitales y esto les generó un movimiento en su moneda. Pero algunos nada más, por ejemplo el caso de Turquía, que es muy dramático también, con una suba del 60%, y Brasil con una suba del 20%. Y a partir de ahí todos los movimientos son marginales, es decir, la Argentina tuvo y tiene o está afrontando lo que es una crisis realmente financiera muy fuerte. Ahora, ¿por qué se dio esto y por qué se daba antes? Se daba antes porque había un grupo muy importante de inversores del exterior que habían invertido en la Argentina en términos financieros, que lo que veían es que el país no generaba suficiente cantidad de dólares para garantizar lo que era el repago de una deuda que va venciendo a lo largo de los meses, y porque la economía del país no funcionaba. La pregunta es, ¿cambió eso en los últimos meses? No. Claro. ¿Cambió eso en las últimas horas? Tampoco. Es decir, el acuerdo o el potencial acuerdo o nuevo acuerdo con el Fondo Monetario no tiene quizás lo más importante, que es algún tipo de medida que lo que haga es que la Argentina naturalmente genere dólares para pagar o repagar esa deuda, y hoy por hoy lo único que tenemos son los dólares del Fondo Monetario. Bueno, esa es una de las razones por las cuales seguimos teniendo muchísima incertidumbre. Julián, con respecto a esto que decís, el acuerdo o el reacuerdo, para llamarlo de alguna manera, con el Fondo Monetario incrementa en unos 7.100 millones de dólares lo que fue inicialmente el stand-by de 50.000. Y se adelantan, ¿no? Estos envíos hasta 2019, que serán unos 36.000 millones. Uno dice, esto es un montón de plata. Claro. Ahora, alcanza cuando además estamos entrando en una recesión muy profunda que va a generar también una caída de la recaudación. ¿Estos números cierran, según tu parecer y según tu visión, hasta 2019 para darle tranquilidad y certidumbre a la economía argentina y al mercado? Bueno, a ver, voy a ensayar con dos respuestas. La primera, yo quiero que le vaya bien al gobierno, me parece que a todos les conviene, nos conviene a todos, porque cada crisis que ha tenido la Argentina, más allá de quién haya llegado al poder, bueno, esto ha generado un nivel de pobreza de la cual después no se sale. Es decir, a medida que pasan los años y las décadas, la Argentina va asumiendo cada vez niveles mayores de pobreza, y aunque después haya gobiernos que de alguna forma busquen atenuar eso, bueno, en definitiva lo que te muestra la historia es que son pisos después muy difíciles
difíciles de vulnerar. Claro. Es muy difícil combatir la pobreza hacia abajo y bajar de determinados niveles. Por ende, digo, todos tenemos que poner para que, sin ninguna duda, al gobierno le vaya bien en cualquier gestión que esté encarando, más allá de lo que sea la competencia electoral el año que viene. Ahora, dicho esto, si vos me decís, bueno, estos son los parámetros y no se va a mover de acá, la realidad es que, en principio, el acuerdo con el Fondo Monetario lo único que hace es le da la garantía a la Argentina de que va a tener dólares suficientes para pagar su deuda durante todo el año que viene. Es decir, la deuda que le vence a la Argentina, claro, sí la va a poder pagar, pero está, de alguna manera, subestimando, y esto es lo preocupante, que, por ejemplo, se genere incertidumbre en la población argentina, que una parte de la sociedad, aquella que hoy tiene recursos en pesos, termine demandando más dólares. Claro. Además, en principio está subestimando que siga complicado el frente externo. Es decir, hoy lo que llamamos frente externo es que la Argentina tiene un saldo comercial negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando diste toda la vuelta del año y hiciste negocios vendiéndole mercadería al exterior, exportando, y trayendo mercadería del exterior, importando, tu saldo en dólares es negativo. Terminás la cuenta debiendo más de 10.000 millones de dólares, claro, que de algún lado tienen que salir. Y obviamente hoy, como yo les digo, se tomaron medidas a lo largo de los últimos 2 años donde se flexibilizó el ingreso y egreso de capitales, pero la paradoja es que en lugar de ingresar más capitales, desde hace ya 6-7 meses empezaron a salir y esa salida no se detiene. Ahí te quiero hacer una consulta, Julián, permíteme, porque, a ver, el gobierno está en una encrucijada también, una situación compleja, porque se ha abierto, como decís vos, a los mercados y quizás sería un momento para tratar de poner algún tipo de freno, de restricción a ese movimiento tan brutal de capitales que demuestran que nuestra economía es muy vulnerable a esta salida de dinero. Es decir, que aquellos capitales que ingresan, que por lo menos permanezcan 8 meses, 6 meses, 1 año, o por lo menos un porcentaje de eso. Pero eso se puede hacer, o sea, sería obligar al empresario, diríamos, bueno, a que se traiciona el gobierno con lo que ha dicho, ¿no? Está en una situación compleja, claro, ¿no? Ese es no sé. Pero no sería una mala medida, quizás. No sé qué opinás, Julián. No. Bueno, a ver, yo les pregunto, ¿qué es esto? Esto es una hoja, ¿no? Sí. Obviamente. Bueno, ¿qué está anotado acá? Está anotada la receta económica que está aplicando el gobierno. Y esta hoja no es nueva, esta hoja ya viene del año pasado. Es decir, claro, el gobierno está tratando de implementar el mismo plan económico, o plan financiero en todo caso, que puso en marcha hace más de 12 o 14 meses y que no le funcionó. Pero esto sí, es, con un préstamo del fondo, generar la suficiente confianza en el exterior, ¿para qué? Bueno, para que el inversor en general decida, primero, no llevarse los dólares de la Argentina, teniendo en cuenta que hoy esas inversiones todavía están en pesos y que si se quiere llevar esas inversiones lo que tiene que hacer es pasar por el Banco Central le vende dólares, claro, que nos presta el Fondo Monetario y ese inversor se lleva esos dólares y la Argentina se queda con lo que es la deuda con el fondo. Exacto. Bueno, este plan donde la idea es que baje la percepción de riesgo que hay con respecto a la Argentina, que baje lo que se llama el riesgo país, que es en definitiva la tasa de interés que termina pagando la Argentina con algún agregado en los mercados del exterior, que se abran los mercados del exterior, es decir, que el inversor privado, el inversor institucional nos vuelva a prestar plata, hoy solo nos presta el Fondo Monetario, y con esa receta traer recursos a la Argentina para poner en marcha la economía. Pregunta, ¿funcionó hace apenas 12, 14 meses? No. ¿Funcionó en el comienzo del gobierno? Mirá, funcionó durante un tiempo mientras nos prestaban plata de los mercados financieros. Claro. El gobierno emitió más de 120.000 millones de dólares en bonos, ese dinero llegó, pero así como llegó se fue prácticamente la mitad ya, y hoy la verdad que el gobierno está tratando de poner en marcha esa receta. ¿Va a funcionar? Y miren, la verdad, si no funcionó en un contexto, digamos, más amable para la Argentina en términos financieros, es bastante complicado que funcione ahora, donde estamos cambiando ministros, donde estamos cambiando presidentes del Banco Central, donde estamos cambiando recetas económicas y donde está claro que hoy por hoy el objetivo del gobierno es blindar financieramente un año, el 2019, sí, pero queda muy descubierto en el 2020 y obviamente claro, eso los inversores también lo ven. Juli, claro, estaba escuchando la vez pasada a Carolina Stanley, sí, ¿viste? A la ministra de, bueno, ahora sí, de Desarrollo Social, Salud. Y ella decía que el dinero que viene del Fondo Monetario Internacional podría ser utilizado en ayudar a los que más necesitan, por ejemplo, en la asignación universal por hijo, en los planes asistenciales, que se iba a inyectar dinero sí, en los planes sociales. Exactamente. Ahora, ¿no se tendría que haber utilizado la primera parte, la primera inyección de dinero del Fondo Monetario
justamente para eso, para poder ayudar a la gente que más lo necesitaba en la Argentina, en vez de fomentar la fuga de capitales? Bueno, a ver, yo quiero decir dos cosas con respecto a eso. Primero, que es mentira que la prioridad del Fondo Monetario es la asistencia social. Es prácticamente una cláusula de salvaguarda porque obviamente en el lugar donde desembarca el Fondo Monetario, lo primero que le pide a los países, y lo único en realidad que le pide, no es que apliquen un plan económico para que el país crezca, no es que apliquen un plan económico para generar puestos de trabajo nuevos, no es que apliquen un plan para bajar lo que es la inflación. No, lo que les pide es, señores, les presto dólares, cuídense, en todo caso, de malgastarlos, cuiden esos dólares. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes a mí no me pueden defaultear, es decir, ustedes me tienen que pagar la deuda en función del acuerdo que nosotros tenemos. Yo te presto los dólares, pero vos me los tenés que ir pagando. Por ende, ese dinero no lo uses para otra cosa, y en todo caso, claro, yo lo que les podría decir es que hoy por hoy el objetivo que está puesto en marcha es una restricción en el gasto. Es decir, el gobierno plantea un recorte de 500.000 millones de pesos en el presupuesto para el año que viene. Esto se ha negociado incluso con el Fondo Monetario, y la realidad es que para mí hay un error de concepción realmente muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que si el país está mal, si la inflación es cada vez más elevada, si hay mayores niveles de pobreza, si hay mayores niveles de indigencia, si en definitiva tenemos una moneda en la cual todos tenemos un salario que nos va empobreciendo minuto a minuto. Sí. La realidad es que el país no está bien, la gente no está bien. Entonces, digo, el gobierno está poniendo en marcha un plan que solo atiende al Fondo Monetario, y lo que le pide el fondo que es, señores, cuiden los dólares porque cuando me tienen que ir pagando la deuda no me van a hacer un default. Ahora, todo el resto, todo eso que vos decís, Abigail, de lo que es la asistencia social, sí, bueno, todo eso me parece que en realidad no está puesto en marcha, digamos, no se ve. Esta negociación lo que implica es mayor sacrificio de una parte muy importante de la población. Sí. Julián, a ver, la semana que viene, incrementos Perdón, pero que siempre es el que menos tiene, porque en realidad siempre le sacan al laborante. Bueno, de hecho, con ganancias pasa ahora nuevamente, ¿no? Que ahora va a haber más pago todavía. Con la factura electrónica para aquellas personas que son de categoría E del monotributo. O sea, hay un montonazo de situaciones en donde la gente que labura, que es el que se despierta, pone en funcionamiento el motor de la Argentina, es el que más lo castiga. Y tenemos que garantizar el pago de aquellos especulativos, ¿no? Claro, y obviamente que el que menos tiene la pasa fatal. No, pero además, digamos, hay algo que... Vamos a suponer el caso que al gobierno le interesa mucho a los inversores y le habla siempre al inversor del exterior, que obviamente que es importante, yo no digo que no sea importante, pero ¿quiénes son los que invierten más en la Argentina? Nosotros. Es decir, los que vivimos en la Argentina. Tal cual. Está clarísimo, digamos, que es muchísimo más que el resto. Entonces, digo, ¿por qué no se presta atención a eso? ¿Por qué no se...? La verdad, digo, el gobierno tiene un bajo margen ahora de reacción, obviamente, porque está realmente muy atrapado en términos financieros, pero la realidad es que esto es producto de un fracaso de una política económica que la verdad que no funcionó. Hubo un plan, quizás hubo un plan al principio, pero la verdad es que no funcionó, y que a partir de allí el gobierno permanentemente insiste con la misma receta, y quizás esto es lo que termina generando, bueno, desconfianza, incertidumbre, que aunque haya un nuevo presidente de un banco central y te muestre una tablita y diga, miren señores, el tipo de cambio va a ir por acá, bueno, lo que hace quien tiene pesos en el bolsillo dice, bueno, está bien, vos decís que va por acá, pero ¿sabés qué? Yo no te tengo tanta confianza. ¿Por qué? Y bueno, porque mirá todo lo que viniste haciendo antes. Entonces, digamos, ahí tenemos un factor por el cual, por ejemplo, está subiendo el dólar en la Argentina. Muy bien, bueno, y habrá que ver qué pasa la semana que viene, ¿no? Porque después de anuncios y que se anunció esta intervención en la flotación, ¿no? Esta banda de flotación, realmente el dólar, ¿cuánto se fue? A un 11% esta semana, y sabemos eso después cómo impacta también en los precios, una inflación que se sigue estimando realmente muy, muy elevada. Así que el panorama por ahora, lamentablemente, muy difícil, Julián, por lo que tenemos por delante. Bueno, muchísimas gracias por la explicación. Muy complejo. Bueno, muchas gracias. La verdad que, a ver, es muy complejo. Obviamente yo lo que quiero reiterar es porque uno a veces lee en las redes sociales que hay una efervescencia realmente muy importante. Digo, me parece que es un momento para conservar la calma, que es un momento para que todos hagamos un aporte desde donde podemos, que generemos un debate, que el gobierno tiene que empezar a tomar lo que son, me parece a mí, algunas recomendaciones que no están en el núcleo duro de gobierno. Lo vemos, al menos mi percepción es que el presidente
hoy está en otra y debiera estar prestando atención a lo que pasa en la Argentina y lo que pasa con los argentinos. Y por otro lado, el plan económico o el plan financiero que pone en marcha el Banco Central es muy inconsistente. Lo de las bandas. Lo de las bandas cambiarias, la verdad que, un Banco Central que te muestra un sendero alcista del orden del 3% en el tipo de cambio, a medida que pasan los meses, es un Banco Central que ya te está diciendo que la moneda se va a depreciar, que te está poniendo de alguna manera un sendero de depreciación o de devaluación, y donde obviamente, lo que está fallando de fondo es directamente la implementación de un plan, es decir, el plan que se está tratando de llevar a cabo es el mismo que se quiso cerrar con el Fondo Monetario, es el mismo que la Argentina no pudo cumplir en apenas 3 o 4 semanas, por eso tuvimos que volver al Fondo Monetario nuevamente a renegociar, y yo no creo que pase nada demasiado distinto a partir de ahora, porque porque lo que se está poniendo en juego es prácticamente lo mismo. Entonces, la verdad que hay que prestar atención a lo social, hay que prestar atención a los sectores más vulnerables, me parece que ahí es donde hay que prestar mayor atención en este momento, y por supuesto en términos financieros, ojalá que haya cierta calma cambiaria, porque eso genera que podamos tener precios en la economía. Si no, uno entra en un local comercial y no tenés precios en la góndola. No y la verdad nada. que eso no tenés nada. Genera falta de inversión. Un empresario que no puede poner un precio es un empresario que no va a invertir, y es un empresario que obviamente no va a generar puestos de trabajo. A ver, te voy a poner un ejemplo y ya te juro que te liberamos, Juli, y Santi también. Hace 15 días fuimos a averiguar cuánto salía a comprar una moto, ¿no? Ajá. Entonces, diferentes precios. Cuando volví ahora, valían 20.000 pesos más las motos que hace 15 días. No son 3 pesos, No. 20. Y pensá en los que tienen los préstamos UBA, los que están con los que iban a comprar una propiedad y de golpe hoy valía tanto dinero y al otro día vale 100.000 pesos más. Los que sacaron el crédito para comprar la moto, por que ejemplo. De hecho hablaba con los de los locales. Yo vivo en un lugar donde hay muchas casas de motos, y de hecho hablaba con ellos y me decían, sí, hay un montón de gente que viene y compra con el crédito, pero porque además le cuentan al vendedor, sí, bueno, compré la moto con el crédito personal del banco, y finalmente terminan endeudándose, pero más allá de todo, con la comida, con la moto, con la ropa, con la compra de algún electrodoméstico. Y que no te dan la tarjeta que pagas un mínimo, ¿no? Porque obviamente las tasas son altísimas. Olvídate, 120%, ¿no, Juli? Quedaron ahí las tasas, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuánto dijiste, Abigail? ¿120? Sí. 120%. Pero no me digas. Sí, no, bueno, ahí... No, hay un descuento de cheques para una empresa pequeña o mediana, hoy ronda el 90%. Es decir, que de cada 100 pesos que vos le entregás al banco, te devuelve 10. Es una locura realmente. La verdad que ninguna economía puede funcionar de esa forma. Tasas de interés que son las más altas del planeta. Digamos, la Argentina, históricamente, lamentablemente, en términos económicos, ha sido una excepción mundial, y lamentablemente ahora lo sigue siendo. A ver, lo más preocupante quizás es el alimento, la comida en general. Yo creo que en ese sentido somos una rareza, porque en otras partes del planeta y en otras partes de países en la región, uno puede tener complicaciones financieras, el dólar se puede disparar, pero lo que tenés garantizado es que vos acceso a los alimentos vas a tener, tengas el ingreso que tengas, es decir, se puede comer, y te podés vestir y podés tomar un medio de transporte y podés tener relativamente asegurado lo que es el uso de los servicios públicos. Después, bueno, si hay otros bienes y servicios de la economía que terminan encareciéndose, bueno, obviamente en ese sentido hay sectores que se ven más afectados, que son los sectores de ingresos medios o medios altos, pero no los sectores de ingresos más bajos. En la Argentina es dramático esto. Lo que es dramático es el costo de vida, pero el costo de vida aplicado a lo que son los insumos básicos de cualquier familia, el alimento, el transporte, lo que son en general, las cuestiones básicas ligadas a los servicios públicos, la ropa, por ejemplo, que una familia esté pensando permanentemente si llega a fin de mes, pero para pagar esto que estamos comentando, bueno, la verdad que es casi inédito en la región. Esto es inédito, y esto es lo más preocupante. Porque saltos en el tipo de cambio puede haber en todas partes del mundo y se pueden dar efectos. No lo que está pasando en la Argentina, que es una dinámica inflacionaria que te va comiendo tu salario, y donde esas preocupaciones después se filtran en el tejido social y se manifiestan de otra manera, con violencia, con situaciones de inseguridad, eso se termina viendo después de otra manera y el impacto es otro, pero está todo generado por lo mismo. Clarísimo, Juli, muchísimas gracias. Bueno, un beso grande para todos.